yo, no dice la Biblia, que Pablo en algunos momentos recibía como ese empuje que lo llevaba a como que su orgullo en un momento, como quisiera salir de su cuerpo. Y en un momento en Primera de Corintios capítulo 15, Pablo enojado, una de las cosas que Pablo siempre estuvo enojado era que no le reconocían que él era apóstol. Y por eso durante todas las cartas vemos que Pablo va a correr con ese problema de que no quiere reconocer que era apóstol. Y Pablo en un momento quillao, en un buen dominicano, dice, pero yo he trabajado más que ellos, dice Pablo en Corintios 15. Y yo digo que en el verso siguiente, en la segunda línea, luego Pablo, digo yo, no dice la Biblia, como que el Espíritu Santo como que le reclamó en el momento. ¿Por qué? Porque después Pablo dice, no yo, sino la gracia que está en mí. como que rectificó. ¿Y por qué hago esta aclaración? Y es porque es necesario que nosotros entendamos quién opera detrás de nosotros. Y que opere de verdad, que opere la gracia, que no opere el orgullo, que no opere ese deseo desmedido, ese deseo de ser, esa falta de reconocimiento que muchas veces nosotros en nuestro día a día queremos como que constantemente venga y azote lo que nosotros somos. Y oramos a Dios para que estas cosas no sucedan. Y agradecemos de verdad que aunque pareciera a veces un chiste, ustedes no hicieron falta, de verdad que es bonito que cada quien pueda asumir y decir, mira, yo voy a hacer no simplemente cuando me vean, sino aún cuando no está, porque mi compromiso es con Dios, no con el hombre. Y sabemos que hubieron gente que cogieron vacaciones con nosotros. Ellos no se fueron del país. Ellos no se fueron del país. Ellos no se fueron del país. Pero cada quien sabe. Cada quien sabe. Pero entendemos que eso responde a qué? A una etapa de madurez. Y eso habla no de los problemas, sino de las cosas que tenemos que mejorar. Así que agradecemos en esta noche a las personas que nos visitan por primera vez. Tenemos una amiga de Isabel, no me dio el tiempo de tomar tu nombre, pero nos sentimos agradecidos de que tú estés con nosotros, de verdad que sí. Para nosotros nos llena de orgullo y de gozo que podamos compartir juntos como iglesia. También tenemos una joven ahí atrás, al lado de Ainara, una bella joven. Agradecemos que estás con nosotros, ¿verdad que sí? También hoy nos visita por primera vez Lisette Hansel, su hermana. Y tengo un señor aquí, no sé si es familia también. Su esposo, de verdad que estos somos nosotros. Agradecemos que se tomen el tiempo de poder venir y disfrutar juntos el nombre de Cristo, que podamos celebrar y que podamos agradecer a Dios juntos. También tenemos un compañero que vino con José, amado joven. De verdad que hoy has tomado una buena decisión de venir aquí. Valeria nos visita por segunda vez, nos sorprendió Valeria. Y tenemos al otro Juan Pablo. Después hablaremos de eso. Sí, el que entendió, entendió. Pero vamos a avanzar y no vamos a mirar atrás ni para coger impulso. Una de las cosas que las Escrituras nos enseña, ¿quién conoce la historia de Lot? ¿Quién la conoce? La historia de Lot. Cuando estaban saliendo, estaban corriendo, el ángel le dio una misión a él. ¿Cuál fue la misión? No mire hacia atrás. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando la mujer miró hacia atrás?
¿Se qué? ¿Se convirtió en qué? Diga conmigo, se paralizó. A veces el mirar atrás nos paraliza y nos deja detenido en el tiempo. Así que no utilicemos el mirar atrás ni siquiera como una excusa. Así que pónganse sobre sus pies, vamos a buscar las escrituras, vamos a conversar un poco acerca. Realmente la experiencia que tuvimos ahorita en la actividad de negocio para mí fue nueva porque nunca nos había tocado hablar de negocio y familia. Y fue realmente poco extraño, porque cuando me dijeron el pastor, todo el mundo me miró con una cara. Yo dije, y en un ambiente tenso, yo dije, ajá. Porque la gente estaba como esperando, como quien dice, ¿de qué este hombre va a venir a hablar a uno? Ya viene, de verdad que sí. Pero el Señor nos ayudó. Y realmente hubo un ambiente muy receptivo y creo que sembramos buenas semillas. Así que vamos a las escrituras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer en el Primera de Corintios, capítulo 2. Le prometo que hoy no hablaremos mucho, no duraremos más de 2 horas. Sí. Así que, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Leemos las escrituras. Entendemos que en las escrituras está la palabra de Dios y que estas son vivas y eficaces. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pueden sentarse, vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por la palabra que hemos leído en esta noche. Permite que sean ellos mismos, estas mismas palabras que direccione el camino y que sea esta que trace la ruta que debemos de seguir. No permita, Señor, que el orgullo sea que dirija nuestras palabras, sino que cada cosa pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual. Padre, en el nombre de Cristo, amén y amén. Miren, señores, este trimestre tiene ya hoy, este es el tercer domingo del trimestre. El tercer domingo, no el cuarto. Este es el cuarto domingo. Y hemos nosotros destinado que este trimestre se llama la Iglesia Madura. Por lo tanto, hemos tratado de ser intencional en hablar de la importancia de por qué nosotros debemos de madurar. Cómo esto se refleja en nosotros, qué debemos de hacer. Y siempre digo, y lo vuelvo a repetir, que hay muchas cosas que las repito, no con la intención de que nosotros caigamos en la declaración de que quizás no tengamos algo que decir, sino que hemos entendido que es mejor pocas palabras que sean asumidas que muchas palabras que no sean entendidas ni que sean apropiadas. Durante el desarrollo de todo este trimestre nosotros hemos hablado, y también parte del otro, que tenemos que tener muchos cuidados con aquellas cosas que nosotros decimos, pero que no estamos dispuestos a que éstas se apliquen. Este mundo está lleno de personas que tienen grandes informaciones. Son grandes personas que te manejan mucha información acerca, te podemos describir quién es Dios, cómo es Dios, qué cosas debemos de hacer. La realidad de esto es que a veces hace una distancia muy amplia entre lo que nosotros podemos decir y estas cosas que nosotros estamos asumiendo como parte de nosotros. Hay unos que marcan una distancia porque dicen que las palabras son difíciles de asumir, porque para ellos se entiende que es una carga. Pero esta carga, a la verdad, de una forma u otra, hay momentos donde se convierte en una carga. Lo que nosotros tenemos que determinar, por qué a veces la verdad se convierte en una carga y qué yo debo de hacer para que en mí entonces la verdad no se convierta en una carga.
Parte del Evangelio, lo que hoy en día nos está haciendo mucha falta a nosotros, es que el Evangelio tenga la capacidad de confrontar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. El Evangelio, de una forma u otra, quizás no de manera intencional, pero esta vez el Evangelio ha perdido en muchas ocasiones su capacidad de confrontar a la gente. Y esta confrontación no necesariamente tiene que ser conforme al pecado. Porque quizás conforme al pecado, a nivel de confrontación, quizás estamos bien. Y no porque estemos bien, sino comparando la realidad de una cosa con la otra. Pero conforme a la verdad, es posible que haya cosas que nosotros tenemos que revisar. Porque a veces nosotros no simplemente tenemos que revisar si estamos en pecado, sino si nosotros estamos andando conforme a la verdad. Y la verdad yo la comparo cuando hay vientos que son muy fuertes, que tienen la capacidad de tumbarte. Por ejemplo, cuando vienen los ciclones, muchos dicen, tengan cuidado, no salgan, porque hay vientos que son tan fuertes que pueden tumbarte e incluso hasta matarte. Pero el mismo viento, si tú le reduces la velocidad, en vez de tumbarte, entonces lo que te produce es como que te conforta, te acomoda. Asimismo yo defino la verdad cuando nosotros la disluimos, cuando le quitamos la intensidad a la verdad. En vez de confrontar la realidad en la que tú estás, entonces lo que te acomoda. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque muchos quizás nos hemos acostumbrado a que la verdad nos acomode, pero no que me confronte. Entonces la verdad no necesita que te acomode, la verdad necesita confrontarte. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdad tiene que producir un movimiento. Este movimiento va a ir desde el estado actual al estado posterior, siempre y cuando haya un reconocimiento de que tu estado actual necesita una corrección para mejora. Nosotros estamos acostumbrados, muchos de nosotros vivimos la semana entera, el día a día, los meses completos, acostumbrados a que la verdad no produzca en mí un choque que me haga parar aquel comportamiento que quizás no sea pecado, pero es posible que no sea conforme a la verdad. Por eso, una de las cosas que a mí me gusta promover mucho es que es la integralidad de nuestras vidas. Este evangelio conforme a la verdad tiene que llevarnos nosotros a que nuestra vida vaya caminando hacia una integralidad. ¿Y qué es eso, una integralidad? Tiene que estar alineada todas las cosas y todos los detalles de nuestras vidas. No podemos ser buenos ministros cuando nuestra vida a lo interno está destrozada y no sirve. Yo sé, ahorita tener una conversación súper interesante cuando comíamos en la actividad, porque yo le decía, mira, yo le decía a una persona, había un abanico y estaba moviendo, yo le decía a la persona, mira, ese abanico tú no ves que está chipeando, sin embargo hay electricidad que corre a través de él. Y dice, ¿por qué? Yo le decía, ¿por qué? Porque el que lo instaló se preocupó que no chipee. Pero para estar en movimiento, el abanico necesita recibir constantemente la energía. Sin embargo, él no quiere que el abanico chipee, porque cuando empieza a chipear, entonces el abanico, el flujo de energía va a ser algo anormal dentro de él. Y yo le decía, así mismo a veces nosotros somos como iglesia. Nosotros vivimos y trabajamos buscando el chipeo, pero no buscando el flujo constante de la electricidad. Entonces, ¿qué es mejor? Porque a nosotros nos gusta, y esto refleja el estado en el que nosotros quizás estemos. Cuando nosotros amamos mucho, y lo hemos dicho y lo repetimos hasta la saciedad, y tenemos que decirlo. ¿Por qué? No tenemos que volver a repetirlo, no porque queramos hartarlo, sino porque tiene que llegar el momento donde la verdad genera una marca en ti, de tal forma. A mí me gusta mucho la palabra marca, que utiliza la palabra en griego Pablo, que es la palabra estigma, que es cuando con el caliente se marca una persona, y esta marca produce que la piel genere una forma.
¿Por qué? Porque lo que lo marcó produjo una alteración en su cuerpo y eso hizo que esa alteración produjera una imagen. Entonces la verdad, cuando llega a nosotros, tiene que producir una alteración y esta alteración tiene que producir una imagen. ¿Y cuál es la imagen que debe producir? Debe producir la imagen no del niño que se queja, no, la imagen del hijo maduro. Porque decíamos en la prédica anterior que la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos, pero no de los hijos que lloran, no, sino de los hijos que administran y dirigen y gobiernan la realidad en la que nosotros vivimos. Parte de lo que es la manifestación de la niñez es que a la niñez le encanta ver la manifestación de los dones. Y a veces perseguimos esa manifestación, pero no perseguimos la manifestación de los frutos. Entonces tenemos que decidir detrás de qué yo quiero caminar. Yo quiero caminar detrás del don o detrás del fruto. Entonces por eso vemos gente que te habla mucha lengua, pero no tienen paz ni tienen amor. Entonces te hacen milagros, pero no tienen mansedumbre cuando llega el momento puntual. Te profetizan, pero no tienen dominio propio. Te van de evento en evento, pero en su rostro no hay templanza, no hay paz, no hay gozo. Entonces, parte de la definición de lo que es la iglesia madura es que yo debo de perseguir más que un evento de vamos a decirlo de otra forma. Yo debo de perseguir más que el cortocircuito, debo de perseguir el flujo constante de la energía. Porque yo no gano nada detrás de un evento espiritual si en mí no se manifiesta la vida del Espíritu. Entonces, el que no anda conforme a la vida del Espíritu, recuerden que nosotros estuvimos diciendo los tres tipos de personas, la última predica. Hablamos según Corintios, dijimos primero el hombre natural. Segundo, el hombre carnal. Y tercero, el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que todavía no ha nacido de nuevo. Pero después del hombre natural mencionamos que lo que es el carnal y lo que es el espiritual. Y la lectura que nosotros hoy, con la que iniciamos, dijimos que el hombre espiritual entiende las cosas que son espirituales. Pero el hombre que no es espiritual, aquellas cosas para él son locura. ¿Por qué? Porque para que las cosas para ti no sean locura, hay que discernirla de manera espiritual. Pero esta palabra de lo que es el hombre espiritual no es aquella cosa que se logra a través de una fórmula. Porque nosotros entendemos que la espiritualidad, o quizás en mucho tiempo nos han enseñado, que la espiritualidad está dada a aquella condición de cuando yo digo, yo tengo tanto día que no peco, o tengo tantos días de consagración. Y por eso vemos que a veces yo entiendo que estoy siendo espiritual cuando yo he cumplido cierta cuota de comunión que yo mismo me impuse. ¿Y de qué forma? Yo voy a hacer tantos días de ayuno, voy a hacer a veces tantos días de dormir en el piso, en algunos contextos se le dice silicio, yo me voy a apartar. Eso hace que yo me aparte durante 5, 10, 15 días y muy bien, eres espiritual, te felicito. ¿Por qué? Porque lograste ser espiritual durante 15 días. ¿Y qué va a pasar con los otros? ¡Felicidades! Lograste ser espiritual por 15 días. Pero Pablo le dice en Colosenses, a estas actitudes, Pablo dice que son muy buenas. Pablo dice, esas actitudes son muy buenas, pero no sirven para nada contra los apetitos de la carne. Por eso duraste los 15, los 20 días absteniendo al cuerpo de que no haga cosas que conforme a su naturaleza él quiere hacer. Pero no ganas nada absteniendo la naturaleza, porque la Biblia dice que la naturaleza no se abstiene, sino que se mata. Entonces, este no es un asunto de qué tanto tú te abstienes, es un asunto de qué tanto eso muere en ti.
Entonces, el creyente que es niño le encanta abstener la naturaleza. Le encanta. Yo no puedo, yo voy a tratar, esta semana voy a tratar de cohibirme de tal cosa. Muy bien. El asunto está que no es que tanto te cohibes, sino que tanto mueres. Porque la muerte, nosotros en lo sentido espiritual, la hemos desligado de lo que es la condición natural de la vida. ¿Cómo así? Le he dicho varias veces que la mejor forma de entender algunas cosas espirituales se dan cuando nosotros podemos utilizar la vida natural y ponerla en ejemplo. Porque una de las cosas que a veces nos ha hecho daño para entender algunos términos es que lo espiritualizamos mucho. Y al espiritualizarlo mucho, entonces el término no aterriza y no encuentra cabida en mi vida diaria. Entonces me emociono hoy domingo, pero todo lo que me dijiste no me sirve para nada para la semana. Entonces tenemos que aterrizar las cosas para que lo que hoy yo reciba aquí me sirva mañana. Porque lo que usted está recibiendo, usted está haciendo, usted viene un domingo hoy, no a recibir una dosis para jumpear tu emoción, no, pero sí a recibir una carga, pero no de emoción, sino de munición. ¿Por qué? Porque tú tienes que venir a recibir una carga donde tú fuiste entrenado. Tú estás viniendo a entrenarte. ¿Por qué? Porque la semana te toca juego. Y si no te entrenas y no te dicen de qué forma juega el equipo que tú estás enfrentando, entonces tú no entiendes cómo lo vas a enfrentar. En el béisbol, no sé si ustedes conocen algo que se llama la Operación Bulldog. ¿La conocen? Quizás no, pero se lo voy a decir. La Operación Bulldog es la que utilizan para los zurdos, donde agarran el cuadro completo y lo mueven. Mueven los jugadores de su posición normal. ¿Por qué? Por esto lo hacen con algunos bateadores. Porque saben que cuando él batea, por ahí es que batea. Pero esta estrategia se lo dieron al jugador que fue a entrenar. Y por eso él sabe que el jugador Wilmer va a batear y batea por la derecha. Y por lo tanto el equipo se prepara para agarrarlo. Pero si tú no te entrenas, entonces tú no sabes cómo es que está operando este sistema. Y no porque nosotros poseamos la verdad absoluta y entendemos que todo lo que se te diga es lo único. No funciona así. Funciona de la siguiente manera. Funciona que tú eres parte del cuerpo y nosotros somos un cuerpo y necesitamos cada uno de nosotros, necesitamos los unos a los otros. Porque por más importante que sea un órgano, déjeme decirle que ningún órgano vive separado del cuerpo. Por más importante, hay discusión si el cerebro, el corazón, el riñón, los pulmones, no importa. Separado del cuerpo no sirve. El único destino que tiene seguro un órgano cuando se separa del cuerpo, ¿saben cuál es? La muerte. Entonces por eso cuando usted viene aquí, usted viene a recibir en entrenamiento. Y sabemos que algunos quizás no están en la etapa y sabemos que a ellos hay que confrontarlo, pero no para que maduren, sino para que su naturaleza cambie y puedan pasar de muerte a vida. Porque quizás no todos tenemos la condición de que hoy hemos nacido de nuevo. Hay algunos que necesitan nacer de nuevo. Y es importante que entiendan que hay cosas que yo las voy a lograr, pero no a partir de que yo cambie algunos comportamientos de mi vida. Algunos de nosotros necesitamos cambiar cosas, pero otros no necesitamos cambiar cosas. Lo que necesitamos es pasar primero de muerte a vida. ¿Por qué? Porque al muerto no se sana. El muerto tú no le das terapia, el muerto tú no lo inyectas, tú no le pones suero a un muerto. El muerto, la primera etapa que hay que hacer con ellos es resucitarlo. Y luego que tú lo resucitas, vamos a tratar tus enfermedades. No nos confundamos entendiendo que quizás yo tengo que tratar mis enfermedades estando muerto. No. Y por eso le ponía el ejemplo de la vida biológica. La vida biológica dice que si yo tengo este brazo muerto, ¿qué pasa cuando me den en este brazo? ¿Qué pasa?
No lo siento. ¿Por qué? Porque Él murió. Él murió. Entonces hay cosas en nuestras vidas que tienen que morir para cuando la tentación llegue a nosotros, nos sintamos. Dirás tú, tú estás hablando de una perfección. No, espérate. Vamos a aclarar este punto. Porque si tú vives constantemente en el pecado o en el mismo pecado, déjame decirte que tu problema es que tú no has nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que el que practique el pecado es un jugador profesional en el pecado. Tú pecas profesionalmente. Y por eso la Biblia te pone un adorno a ti. Y te describe muy lindo. Y dice, tú eres hijo del diablo. Sí. No hay que darle vuelta, no hay que decírtelo de una forma. Si practicas el pecado, si te deleitas en él. Dirás tú estás hablando de una vida sin pecado. Es que no es una vida sin pecado, pero no es posible que tú diariamente choques con la misma piedra. O hay que cambiar la piedra o hay que cambiarte a ti. ¿A cuál? ¿A cuál cambiamos? Cambiamos la piedra o te cambiamos. Pero tú no puedes constantemente chocar con la misma piedra, porque cuando choca, ya yo sé que no hubo un accidente. Lo que en ti hay un deleite y disfruta chocar con la piedra. Y si disfruta hacer algo que no va conforme a la naturaleza de Dios, entonces es porque tú no tienes esa naturaleza. Y no es que nosotros los hijos de Dios no fallemos, ni tropecemos, ni no cometamos errores. Sí, lo vamos a hacer. La única diferencia que va a existir en aquella persona que falla y aquella persona, miren, una persona que falla que no ha nacido de nuevo. Y una persona que falla, que sí nació de nuevo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que uno disfruta fallar y otro recibe amonestación por haberlo hecho. Su corazón se recibe la corrección. Si tú sientes que hay una falla que tú estás haciendo constantemente y tu corazón, el Espíritu Santo no habla a tu espíritu y te está diciendo que tú le estás haciendo mal, cámbiate de compañía porque te tiene filmado el equipo de la muerte. Te tiene filmado el equipo de la muerte. Rompe tu contrato, entrégalo, dile ya. A mí que me den, en un término de béisbol, ¿alguien conoce lo que es release? Release, para los que no conocen el béisbol, es lo que hacen con los jugadores cuando lo botan. Hay gente que lo botan por malo, hay otros que dicen, yo quiero que me voten. El diablo usted nunca lo va a votar, así que trate. Sí, el diablo nunca lo va a votar, así que trate de hacer lo necesario. ¿Para qué? Para que usted salga de ese equipo. Porque muchos de nosotros nos acostumbramos a andar en ese equipo y disfrutamos ese equipo. Entonces, nosotros como maduros tenemos que salir de este momento, de lo que es la niñez. Yo sé, señores, que muchos, ¿cómo lo digo? Para que no ofenda. A ver. Bueno, como que ustedes como quiera se ofenden. Vamos a decírselo. Miren, miren, la niñez, muchos de nosotros, el principal problema es que por ejemplo en mi caso ahora, que el que está enseñando es cómo lograr que tú entiendas que eres niño. Porque lo peor es que tú crees que está bien. Entonces hay gente que entiende que están bien. Y tú ves que aunque no te cambian los pampers porque te mea, es que cambiaste los pampers porque hay acciones que son como cambiar pampers. Aunque no lloras por leche, lloras por otra cosa. Entonces tú entiendes que no eres niño, pero todo el mundo te vea. Yo les decía a ustedes hace 2 domingos atrás que cuando tuvo un niño, el niño va corriendo. El niño cree que está bien. Y él está moviéndose. Pero el adulto dice, y es que no hay una madre o un adulto que pare a ese muchacho. No hay alguien que lo pare. Pero él cree que está bien. Entonces el problema del niño es que él no se ve, pero todo el mundo lo ve. Todo el mundo te ve moviéndote, todo el mundo te... Dice, pero es que no hay alguien que pare a este muchacho. Entonces el niño, según las escrituras, se manifiesta en 3 cosas que la Biblia dice. El niño es lo mismo que inmaduro.
La Biblia habla de que el niño también es lo mismo que inmaduro, pero también según el contexto, presta atención a lo que digo, según el contexto de Corintio, el niño también es lo mismo que un agente carnal. Pero no carnal porque no nació de nuevo, sino porque opera desde una etapa de niñez. Y este que es niño que opera en esa etapa, la Biblia le llama carnal en el contexto de Corintio. Hago mucho hincapié en la palabra contexto porque en el contexto de Gálatas, el carnal es alguien que no nació de nuevo. Aclarar, cada palabra tiene una definición de acuerdo al contexto inmediato. En el contexto inmediato de los corintios, el carnal es aquella persona que todavía no ha nacido, bueno, me equivoqué. Es aquel que es un niño que nació de nuevo, pero tiene aquellas mañas. El niño, y podemos seguir mencionando innumerables características. Una de ellas es que el niño se mueve por lo que siente, no por lo que entiende. Yo siento hoy que, yo no tengo ánimo. Miren, señores, le voy a hablar como maduro lo que voy a decir. Aunque ustedes me vean aquí domingo tras domingo, jueves tras jueves, y quizá muy difícil falte, no quiero decir que siempre yo tengo el deseo de venir. Hay momentos donde no llega el deseo. Pero ese deseo de no querer venir es una emoción, es algo que siento. Si yo actúo por eso que siento, el resultado es, ¿cuál es? No vendría. Pero como no actúo por lo que siento, sino por lo que entiendo, entonces yo vengo. Y nosotros necesitamos como iglesia gente que actúe más por lo que entiendan que más que por lo que sientan. Por eso a veces nosotros tenemos, todavía hay muchas cosas que como iglesia son muy bonitas. Pero todavía enfrentamos problemas que he pasado porque hay gente que actúa por lo que siente. Y mire, le voy a abrir el corazón. Cada domingo tenemos como un corredero distinto. Es difícil el domingo que uno no tenga como que no pase algo. Todos los domingos es como un corredero y esto, y pasa esto. Todos los domingos pasa algo. ¿Y por qué muchas veces pasa esto? Porque muchas veces las personas que están llamadas a dirigir algunas cosas actúan por lo que sienten, no por lo que entienden. Hace 2 jueves atrás, ustedes ven que hace 2 jueves atrás, las clases de los discipulados, hubo que unirse. ¿Por qué? Porque los estudiantes, muchos, actuaron por lo que sienten y no por lo que entienden. ¿Cómo no es una clase? Sí, ¿por qué? Porque están actuando por lo que sienten. Entonces, si usted actúa por lo que siente, usted es un niño. Y miren, yo no quisiera acorralarlo a ustedes, porque el libro de Efesios dice que esto hasta que todos lleguemos. No que uno, sino hasta que todos lleguemos. Esto significa que hay que hacer un esfuerzo para que lleguemos todos juntos. Pero es necesario que podamos entender que yo debo transicionar. Van a haber algunos que responden a una etapa. Es cierto. Yo estoy en la etapa de niño y la niñez, mientras sea una etapa, es perfecto. Cuando sale de la etapa, es un problema. La niñez está relacionada con el gobierno de las emociones. Hoy yo siento esto, miren, nosotros reflejamos mucha madurez casi siempre en lo laboral. Y no siempre, pero sí, casi siempre. Pocas veces ustedes ven, algunos que son mal empleados sí lo hacen, pero pocas veces yo sé que la mayoría de ustedes no sienten ir al trabajo, pero van. No sienten levantarse, pero van. Principalmente los que tienen que salir a las 6:30 de la mañana, muchas veces porque entran a las 8 con el caos del tránsito. Los que viven, por ejemplo, hay algunas personas que viven donde hay que coger visa, por el país que él mencionó. ¿Por qué país? Pato Nuevo. ¿Dónde es ese país donde tú te vas a mudar? Está bien. Entonces,
Entonces, y muchos no tienen el deseo de levantarse a trabajar y van porque entienden que tienen una responsabilidad. Esto es de todos. Una de las cosas que da la madurez es que entendemos que el beneficio corporativo y que la iglesia no es una persona. Y aunque hoy Liz y yo seamos la persona que Dios ha permitido que dirijamos y que seamos pastores, no quiere decir que somos más importantes que ustedes, sino que cada quien está ejerciendo una función donde no es importante, sino que es muy importante. Y donde no simplemente que es muy importante, sino que se necesita. Yo necesito verte. El día que no te vea no quiere decir que no te tome en cuenta. No, yo necesito verte. Aunque no tengas una función a veces que dirijas, necesito verte. Y no porque el pastor quiere verte la cara, sino porque tú eres parte del cuerpo. Y la dinámica del cuerpo dice que todos somos necesarios. El niño utiliza los gritos para lograr su objetivo. ¿Lo han visto? Lo natural. El niño utiliza el grito para lograr su objetivo. ¿Cuáles son los gritos de nosotros como cristianos para lograr nuestro objetivo? ¿Cuáles son los gritos? ¿Cuáles son los gritos? ¿Qué me dice uno? Un grito. Un grito. Yo sé que a alguno le va a llegar a la mente, a mí no me llama. No, esos son gritos pasados. Hay que buscar los gritos del siglo XXI. Le digo cuáles son los gritos del siglo XXI. Es que yo no tengo pasaje. Es que yo no tengo ropa. Es que me pasa esto. Esos son los gritos del siglo XXI. Es que me quedé dormido. ¿Por qué digo que son gritos? Porque eso es el medio que tú utilizas para justificar tu decisión. Cuando el medio que tú utilizas para justificar tu decisión no es madurez. El niño siempre busca la individualidad. Él busca saciarse él. Él opera desde el egoísmo. El creyente niño opera desde el egoísmo. Él siempre busca el bien propio, lo que a mí me importa. Creyente niño, usted puede identificarlo. Aquellas personas que usted ven aquí en la congregación que tienen vehículos y se van sin que nadie se da cuenta. No le importa llevar a nadie. Él arranca, se va. Le pasa por el lado a alguien que vino por primera vez y ni siquiera le pregunta si necesita ayuda. Y no porque él no quiera llevarlo, es porque tiene temor que le digan que no va en su ruta y él decirle que no. Entonces para evitar tener que desviarse de su ruta, para que él tenga que evitar. El creyente niño, señores, miren, los ferrocarriles, los trenes están compuestos de dos cosas que en el jueves lo mencionaron, pero vuelvo a mencionar, de lo que son los ferrocarriles y los vagones. Los vagones son aquellos que necesitan el ferrocarril que lo mueva, la locomotora. Hay ferrocarriles que andan hasta con 3 y 4 vagones. Esos vagones necesitan que alguien lo mueva. Digan conmigo, necesita que alguien, digan conmigo, que alguien, ahora digan conmigo, lo cargue, lo añoñe. Entonces, nosotros tenemos que decidir. Para yo salir de la etapa de niño, yo voy a pasar de ser un vagón a ser un ferrocarril. Y es necesario, señores, miren, nosotros como iglesia necesitamos despertar esto. Una de las cosas que durante el viaje nosotros estuvimos hablando, de algunas cosas que nosotros venimos haciendo. Y hay algunas cosas que si nosotros no encontramos los ferrocarriles que estén dispuestos a cargarlo, van a haber cosas que estamos haciendo que van a tener que detenerse. ¿Por qué? Porque el carro tú lo aceleras durante un momento, pero el carro no está diseñado para vivir acelerado. Hay una aceleración que él está diseñado para vivir con ella, pero cuando tú
lo pasas de la revolución, es posible que hasta funde el motor. Entonces necesitamos conseguir personas que estén dispuestos, a que contribuyan a que la aceleración baje de algunos ferrocarriles. Y ustedes saben, el ferrocarril necesita acelerar más a medida que tiene más vagones enganchados. A medida, un ferrocarril está diseñado para tener 5 vagones, por poner un ejemplo. Durante él tenga sus 5 vagones, él tiene aceleración normal. Pero después viene un sexto, un séptimo, un octavo. ¿Saben qué pasa? Él, para poder moverlo, va a tratar de acelerar. Necesitamos entrar en la madurez necesaria para que podamos despegarnos de aquellas personas para que los ferrocarriles puedan avanzar. ¿Por qué? Porque es posible que matemos el ferrocarril por no querer renunciar a nuestra condición de vagón. El niño hay otra condición del niño. Yo le he puesto el niño de caminadora. ¿Cuál es el niño de caminadora? El niño de caminadora es aquel que, ¿saben cuál es el efecto de una caminadora? Él simula el avance, pero no avanza. Pero no avanza. ¿Y por qué? Gasta las mismas energías. Él hasta suda, ¿ustedes lo han visto? Él hasta suda y se sofoca y todo. Tú, ella tiene experiencia. Ella sabe. ¿Quiere ayudarme, Diolki? Quiere apoyo, pero no quiere. Entonces, sin embargo, este niño, el niño de caminadora, él hace todo lo que debería hacer un maduro. Pero como no tiene conciencia de la dirección que tiene que avanzar, entonces no avanza. Y a mí me gusta mucho este creyente. Porque este creyente nada más necesitamos que él entienda la dirección. Porque necesitamos que toda esa energía la ponga en el orden correcto. Porque corre. No es que está fuñendo al otro, porque ya por lo menos él se va al gimnasio. Por lo menos él tiene el deseo, tiene la energía, pone los recursos, va solo. Por lo menos ese sí. No es como algunos que todavía no lo vamos a mencionar. Entonces, miren, el hijo maduro, cuando se acerca a su padre, vamos a decir una característica del hijo maduro para que cerremos ya esta conversación que hemos tenido en esta noche. Mire, el maduro, cuando se acerca a su padre, él hace uso de su derecho y opera conforme a la posición en la que él está. ¿Por qué? Porque él no opera conforme a sus emociones, él opera conforme a la voluntad de su padre. Cuando la persona, por ejemplo, ya cuando los niños dejan de utilizar el grito como comunicación, por ejemplo, la hija mía que tiene 8 años, no quiero decir que no tenga eventos ella donde utilice el grito, pero cuando ella tiene hambre, ella va a la mamá y le dice, mami, dame comida. Ella no le da vergüenza a eso. ¿Por qué? Porque ella sabe que dentro de la voluntad de su madre está que ella coma. Entonces, ¿ella qué hace? Ella acciona conforme a la voluntad de su madre. Entonces, el hijo maduro opera conforme a la voluntad del padre. Por lo tanto, él renuncia a la individualidad. Señor, una de las cosas que nos está matando a nosotros como iglesia es esa individualidad, ese individualismo, ese egoísmo, donde nada más lo mío que me importa, donde nada más a mí que me importa, donde nada más soy yo. Eso nos está matando. ¿Por qué? Porque para poder nosotros salir de esa etapa, tenemos que pasar de las cosas. Miren, esto nosotros podemos lograrlo poco a poco. ¿Cómo yo salgo de esta etapa? Poco a poco, señores. Tenemos que empezar resolviendo los detalles pequeños. Resolver muchos detalles pequeños nos llevará a resolver grandes cambios. Pequeños detalles.
Pequeños detalles de compromiso, de disciplina, de responsabilidad, puntualidad, entrega. Pequeños detalles. Pequeños. La Biblia dice en el libro de los Cantares, cazad las zorras. Cuidad de las pequeñas zorras, porque éstas hacen perder la viña. Las pequeñas acciones. ¿Qué hacen en las pequeñas acciones? Hagamos un argumento invertido. Si las pequeñas acciones hacen perder la viña, entonces las pequeñas acciones también me pueden hacer ganar la viña. Entonces trabajemos con las pequeñas acciones para que nosotros podamos ganar la viña. Hay una frase que vi esta mañana y me gustó mucho, señor. Miren, la niñez va relacionado a la identidad que tú quieras reflejar. Es parte de tu identidad. Tu identidad, como tú te ves, va a reflejar si tú eres niño o si tú eres adulto. Y entiendan esto. Tu identidad va a estar ligado a lo que entregues tu corazón. ¿A qué va a estar ligado tu identidad? A lo que tú entregues tu corazón. ¿A qué tú le estás entregando tu corazón? Tú no le entregas tu corazón a lo que dicen tus labios. Tú entregas tu corazón a lo que tú más tiempo le dedicas. Nosotros somos muchos mentirosos con información cierta, diciendo cosas que son verdades. Gracias. Se ha perdido todo. Nosotros somos expertos diciendo cosas que son verdades, pero que no vivimos. Entonces somos mentirosos diciendo verdades.